historiadores, revisores, comités y aún lectores que enviaron sus observaciones. Todos ellos también profesores de seminarios y de instituto bíblico. Les traemos hoy nuevas consideraciones al respecto del pastor bautista Luciano Jaramillo en diálogo con el pastor Darío Silva Silva. Veamos. En esta pedagogía que venimos haciendo con el concurso del doctor Luciano Jaramillo de la Sociedad Bíblica Internacional, director general del equipo de traductores de la Nueva Versión Internacional de las Sagradas Escrituras, continuamos hoy con algunas cosas que pueden ayudar a la comprensión del mensaje de Dios en los tiempos actuales. Luciano, se me quedó entre el tintero o entre el micrófono, como dicen en el programa pasado, algo que tiene inquieta a la gente, que ya Satanás está utilizando las nuevas versiones para quitar su nombre de las Sagradas Escrituras. Se refiere exactamente a Isaías 14, 12. El famoso lucero de la mañana, o lucero hijo de la mañana, que al ser vertido al latín, por supuesto, es la palabra Lucifer, que no es un nombre propio, sino que quiere decir portaluz, como decir el que lleva la antorcha olímpica, el que lleva la luz. Sí. ¿Cuál es el inconveniente que se presenta con esto? Porque me parece que hay mucha inquietud en algunos círculos evangélicos al respecto. Muy bien, estamos hablando de Isaías 14, 12. Exactamente, sí. Ese es el versículo, sí. Sí. Y como te digo, la mejor respuesta es ir al texto original, ir al hebreo. Déjame decirte que este es el único texto en el Antiguo Testamento donde aparece esta palabra, Lucifer. Es decir, fue vertida a ser Lucifer. No hay ningún otro texto en que aparezca. ¿Qué dice el hebreo? Esta palabra es la palabra Heilel, ¿no? Y la mejor traducción de Heilel es algo que brilla, sí, algo ¿no? rutilante, que lleva luz, algo brillante. Viene del verbo halal, que es brillar. Eso es todo. Ahí no hay un nombre propio como tú lo dices. Es sencillamente, se refiere a algo que lleva luz y la palabra en español, tenemos en español, porque el español tiene la gran ventaja de comprimir expresiones en donde se necesitan varias palabras en una. Entonces nosotros tenemos una palabra en español para eso que brilla, que llama lucero. Entonces realmente Heilel es lucero, algo que brilla o que lleva luz. ¿Qué pasó? Que la Biblia King James, en el siglo XVII, estamos hablando de la Biblia King James, en 1610 apareció la Biblia King James, sí. 1611. Ellos tradujeron ese 14, 12 de Isaías, ese Heilel, por Lucifer, hijo de la mañana pusieron, ¿no? Lucero de la mañana, o lo que se quiera decir. Y de ahí viene un poco el equívoco, de ahí lo comenzaron a tomar las demás versiones, ¿no? Pero como te digo, el verbo halal solamente significa brillar, ¿no? Algo que brilla o porta la luz, ¿no? Ahora, el primero que en la era cristiana lo convirtió en un nombre propio. Lucifer como nombre propio. Lo puso Lucifer poniéndole mayúsculas, fue Tertuliano, que fue un teólogo, un gran teólogo del siglo II, estamos hablando del año 200 después de Jesucristo, y Tertuliano, te das cuenta que casi todos los padres de la iglesia son santos, pero Tertuliano no lo fue porque fue, de acuerdo a la iglesia oficial en ese tiempo, fue un poco herético. Pero Tertuliano, un gran teólogo, él le puso nombre propio, y ahí para adelante entonces le pusieron al demonio, a Satanás, el nombre de Lucifer. Pero la Biblia nunca le puso ese nombre como nombre propio, sino que se refirió como algo que brilla, como el lucero, como lo que sea. Como el planeta Venus, que es el lucero de la mañana. Algunos hablan, y hay opiniones que se trata del planeta Venus. Ahora, la expresión de Tertuliano como Lucifer, después de que pasó como el hijo de la mañana, Lucifer en King James, y en las versiones del siglo XVI y XVII, la popularizó muchísimo en el siglo XVII, nada menos que el poeta Juan Milton. En el Paraíso Perdido. En el Paraíso Perdido. Sí. Entonces, por eso se hizo una tradición de Lucifer, pero es que nadie le está quitando a Satanás, le está haciendo el juego a Satanás. Fíjate tú cómo la falta del conocimiento del texto, sus originales, puede llevar a malos entendidos. Nadie está tratando de hacer eso, está tratando de reintegrar el texto a sus originales. Y la expresión es sencillamente algo que brilla, a un lucero está bien, pero no es un nombre propio que la Biblia intentó, en ningún momento la Biblia intentó darle ese nombre a Satanás, sino que
por interpretaciones y luego por el manejo y la combinación de diferentes expresiones, vino a caer en un nombre propio. Pues maravilloso, creo que ya esto aclara toda la cuestión. Imagínense, pues una Biblia desconociendo al diablo no sería la palabra de Dios. Ahora, si quieren ver si la nueva versión internacional desconoce o le está jodiendo, que busque por todas partes en donde verdaderamente se habla del diablo, donde están los términos con que se identifica al demonio. Nosotros únicamente lo que queremos ser fieles al texto original, de ninguna manera. Si alguna Biblia puede ser antisatanista, es el texto de la nueva versión internacional. Y yo aconsejo a todos aquellos que están en la guerra espiritual que por favor usen la nueva versión internacional, porque esa sí le habla claro al demonio. Le habla claro y positivamente en cuanto a los valores que realmente nosotros necesitamos para vencer a este enemigo que está haciendo de las suyas en nuestro país y en todo el mundo entero. Esta es una versión que habla claro en el español de hoy y que pone al alcance de la gente el mensaje de Dios en una forma diáfana y que pueden ellos entender, de manera que yo diría que es exactamente lo contrario. Ah, no, pues eso no me cabe la menor duda, es decir, tratar de convertir a John Milton o a al mismo Tertuliano en autores de la palabra de Dios es un poco lo que ha sucedido en otros sectores de la iglesia tradicional romana, con novelas como Quo Vadis de Sienkiewicz, que tradiciones orales las han convertido en dogmas de fe. Bueno, pero es como, por ejemplo, coger los apócrifos, datos de ejemplo. Los libros apócrifos, que hay centenares de libros apócrifos, evangelios, apocalipsis apócrifas. En la Biblia no aparecen los nombres de los 3 reyes magos, pero hay en el Santoral católico romano hay una celebración de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y uno amarillo, el otro blanco y el otro negro. En esos son libros apócrifos que no tienen que ver nada con el texto sagrado, porque en el texto sagrado aparecen de los reyes del Oriente, de los sabios del Oriente, pero no dan nombres. Así es. Bueno, pero quisiera que entráramos al tema propio de nuestro programa de hoy, Luciano, que es los consejos que se le pueden dar al lector de la Biblia sobre las versiones, es decir, cuáles serían prácticamente unos puntos muy claros para no equivocarse en la interpretación. Mira, te voy a tratar de resumir para ti, para los teleaudientes o televidentes, lo que sería el método más sencillo o los pasos que debemos nosotros tener en cuenta para sacar el mayor provecho del estudio y también de la exposición del texto de las Sagradas Escrituras. Hay cantidades de métodos, de los demás científicos y sofisticados hasta los más sencillos que se aprenden en la escuela dominical o en los institutos bíblicos. Pero yo diría que todo método de estudio bíblico debe incluir por lo menos estos 4 pasos. Te los voy a enumerar primero y luego hablamos un poquito de cada uno de ellos. Esto es un curso que yo doy en un semestre o en 2 semestres. Vamos a tratarlo aquí de resumirlo a 10 o 15 minutos. Mira, primer paso, observación del texto. Observe el texto. Y fíjate tú que el texto está en el centro. Se trata del texto bíblico. No estoy hablando de un comentario bíblico, no estoy hablando de una interpretación, estoy hablando del texto. Usted debe empaparse del contenido del texto, observar el texto. Más adelante les digo algunas formas de observar el texto. Segundo, correlacione el texto. El texto bíblico no está solo, siempre está acompañado de un contexto, y el texto tiene muchos contextos. Voy a decir una verdad de perogrullo y parece como una repetición, pero es verdad. El primer texto, el primer contexto de todo texto es el mismo texto. No sé si me entiendes. Sí, claro. Si tú lees un versículo de la Biblia, debes leerte lo que antecede a ese versículo y lo que precede ese versículo. Un texto solo me puede hacer a mí decir herejías. Pues como yo puedo, por ejemplo, probar decir que la Biblia dice que no hay Dios. Porque hay un texto en el Salmo que dice no hay Dios. Pero léase lo que dice antes. Dice el impío, afirma el impío en su corazón, no hay Dios. Entonces, el texto solamente toma sentido con el contexto. El contexto textual. Por eso, si tú vas a predicar sobre, dijéramos, el capítulo 1 de Juan, léete, aunque sea los 3 primeros versículos, léete todo el capítulo por lo menos, ¿no?, de Juan. Y ojalá te lea otros capítulos de Juan. Ahora, las buenas Biblias son las que tienen referencias textuales. Tienen cierto aparato crítico que llamamos nosotros los biblistas. Es decir, te van diciendo a ti en las notas marginales o al pie de la página
dónde en la Biblia se encuentra esa misma expresión o ese mismo pasaje. Entonces hay que ir allá. Y eso te contextualiza el texto. Entonces, correlacionar el texto es el segundo paso. Además de eso, el texto está contextualizado en la historia, está contextualizado en la cultura, y entre más puedas tú contextualizar el texto, cuando tú contextualizas el texto, lo que estás preguntando es decir, ¿qué quiso decir el Señor que reveló esta palabra a aquellos a quienes primero se la reveló? Claro. ¿Qué significó en su contexto histórico, en su contexto cultural? Eso te ayuda, te lo va a ayudar a ti si contextualizas el texto. ¿A quiénes dirigió ese texto? Así es. En tercer lugar, el tercer paso primero es observar el texto, por encima, por debajo, por todas partes. Sí. En segundo, contextualizarlo con los pasajes. La correlación. La correlación. Y el tercer paso es la interpretación. La Biblia, tenemos el texto ahí, pero tenemos que explicarlo. Pues es que el libre examen nos ha traído muchas dificultades con la interpretación. Pero y hay gente que barbariza tremendamente con la interpretación. La interpretación no deja de ser un riesgo, pero es un bendito riesgo. Porque Dios habla a través de su texto, a través de su palabra a todo mundo. Nosotros no podemos constreñir la acción del Espíritu. De manera que el mejor consejo, usted se siente en la mañana, antes o después del desayuno, antes de irse a la casa, tome un texto bíblico, tome un salmo, léalo, vuelva a leerlo, léalo. Si no puede leer sino 3 versículos, léalos. Empápese del contenido de ese texto. Si usted quiere saber bien qué dice ese texto, fíjese si hay otros textos que tienen que ver con ese texto y léalos también. Y luego trate de en oración de decirle al Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir, Señor, en ese texto? ¿Cómo este texto me habla a mí, a mi familia, a mi hogar, a mis hijos, a mis amigos, a mi iglesia, a Colombia, al medio ambiente? ¿Qué me quiere decir el Señor en ese texto? Entonces, estás interpretando. Ah, no, claro. Y el Señor te da el mensaje. La interpretación es extraer del texto bíblico el mensaje que Dios tiene en ese texto para ti, para los demás, para tu iglesia, ¿no? Ahora, para tener más éxito, lo mejor es hacerlo en humildad, más bien en receptibilidad, y hacerlo en oración. Por eso es imposible estudiar la Biblia convenientemente y exponerla sin mucha oración, hermano. Es palabra de Dios. El que sabe qué dice ahí es Dios que la reveló. Hay que consultar a Dios y hay que ponerse al alcance de Dios, sensibilizarse a través de la oración a la inspiración del Espíritu Santo. Pero Dios revela. Él reveló su palabra para que nosotros la interpretáramos y la aplicáramos. Y ahí va el cuarto paso. Que sí, porque tenemos, la observación del texto. Así es. La correlación textual misma. Y la interpretación. Ahora falta el cuarto paso, que es el más importante. Es la aplicación. Ah, por supuesto. ¿Cómo me sirve esto para mi vida? Exactamente. Concretamente, ¿cómo este texto debo yo aplicarlo a mi vida? ¿Qué pide de mí el Señor que yo deba hacer? ¿Cómo debo yo responder a este texto? Lo que el Señor dice en este pasaje. O la congregación, o mi hogar, o mi trabajo. Es decir, la aplicación del texto a la realidad presente. Todo texto tiene aplicación. Y el texto que no termine aplicándose, entonces es un texto estéril en cierto modo, porque me puedo llenar de conocimientos, puedo explicarlo muy bien, pero si eso no trasciende a mi existencia, si no se hace parte de mi vida, si no me cambia en el sentido positivo, si no incide en mi conducta como cristiano, en mi relación con Dios y con mis hermanos, hemos perdido el tiempo. Entonces la aplicación es supremamente importante. Ahora, regresemos, ¿tú quieres que regresemos paso por paso y veamos algunos? Pues sí, me gustaría si podemos ampliar un poco en cuanto a la observación del texto, por ejemplo, que no es fácil decirle a la gente obsérvelo, claro, porque cada uno tiene su cultura, sus inclinaciones intelectuales, etcétera, ¿no? ¿En qué consiste observar el texto? El texto consiste en observar el texto, primero que todo en leerlo. ¿Cuántas veces? Todas las veces que pueda. Un texto bíblico es tan rico. Yo me he repasado la Biblia cuántas veces. Cada vez que leo un texto encuentro algo nuevo. Entonces no basta una lectura superficial del texto. Yo aconsejo a los predicadores, por lo menos usted debe saber cuál es el texto que va a predicar el domingo 8 días antes, ojalá mucho tiempo antes de subirse al púlpito. Y mire, si usted va a predicar el domingo, lea el texto sobre el que va a predicar el domingo, o el maestro de escuela dominical sobre el que va a dar la lección, léalo el lunes,
léalo el martes, el miércoles y el jueves, léalo, 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 léalo y reléalo. El texto es inexhausto, inexhaustivo, da y da y da. Léalo y con un lápiz en la mano. No se siente usted a leer la Biblia sin un lápiz en la mano. No tengan miedo de subrayar la Biblia. La mejor Biblia es la más ajada, es la más sucia, es la más llena. Usted coja mi Biblia, usted la va a ver llena de apuntes por todas partes. ¿Por qué? Porque no es que usted tiene que esperar a observar o leer el texto y luego pasar a la correlación. No, esas cosas se pueden dar simultáneamente. Usted de entrada lee un texto y inmediatamente ve una aplicación. Claro. Esto aquí significa esto, apúntelo. Aplicación esto. Pero eso para usted poder extraer lo más de la Biblia tiene que exponerse al texto sagrado. Tiene que leerlo cuantas veces pueda, la observación del texto. Otra forma de observar el texto es hágale preguntas al texto. No le meta cosas al texto usted, porque nosotros vamos con nuestra teología, con nuestras convicciones, con nuestras ideas al texto, y voy a la Biblia para que la Biblia esté de acuerdo conmigo. Esa no es la posición correcta. Voy a la Biblia para yo estar de acuerdo con la palabra de Dios. Por supuesto. Y si la palabra de Dios me dice usted está equivocado, tengo que cambiar mi noción, mi explicación, mi interpretación. Vaya con el espíritu abierto para que el Señor le hable. Por eso hágale preguntas al texto. ¿Quién dice esto? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Hágale todas las preguntas clásicas al texto, que son 7, 8, 10 preguntas, y trate de que el texto le responda. Va a ver usted todo lo que saca de ese texto. No, pues una multitud de respuestas a cada Solamente preguntita humana. Y solamente te ha dado dos formas de observar el texto. Ahora, ya lo hemos dicho en este programa otras veces, una forma magnífica de observar el texto es teniendo frente a usted varias versiones de la Biblia. Por eso se le dice, no utilice una sola versión que le limita a usted en el conocimiento de lo que es el texto sagrado. Tenga su Reina Valera, nadie se la está quitando, pero tenga su nueva versión internacional, usted la necesita. Hoy en día tenemos una versión contemporánea de la Biblia excelente en lenguaje latinoamericano, ¿por qué no usarla al lado de nuestra Reina Valera? Tenemos magníficas versiones de la Biblia en español, aún de origen protestante. Tenemos la Biblia de las Américas, tenemos Dios habla hoy, una versión de las Sociedades Bíblicas Unidas, excelente, en lenguaje popular, hecha por gente muy experta. Tenga por lo menos, aquí tengo yo, Darío, mira, aquí tengo yo un Nuevo Testamento en 4 versiones, 4 columnas simultáneas. Sí. Yo nunca leo el Evangelio en una sola versión. Bueno, lo leo en griego porque pues es mucho más. Esta tiene la Reina Valera, la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional. Por lo menos. Lo he utilizado algunas veces y me va muy buen resultado. Y vas a encontrar tú cómo te ayuda a ti a la comprensión del texto una versión y otra. Voy a darte un par de ejemplos de cómo favorece tener varias versiones para observar el texto bíblico y leerlo y estudiarlo. 2 ejemplos. Voy a darte un ejemplo del Antiguo Testamento, el libro del Eclesiastés. Yo voy a Reina Valera y Reina Valera me dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su lado izquierdo. Pues imagínese eso dicho hoy. Es un problema anatómico. de anatomía. Pero voy a la nueva versión internacional y veo que me resuelve el problema. ¿Qué significa eso de que el corazón del sabio está a la mano derecha y el corazón del necio está a la mano izquierda? Es sencillamente una expresión hebrea que los hebreos lo entendían. En la cultura semítica y en la cultura bíblica del Antiguo Testamento, todo lo que se refería a la conducta mala, a lo malo en la conducta del hombre y de la mujer, se identificaba con el lado izquierdo. Sí, claro. Y todo lo bueno estaba del lado derecho. Izquierdo y derecho tenían connotaciones siempre de bueno y malo. Pero no ideológicas ni políticas como hoy, por ejemplo. Por eso no es que fuera sería un desastre ni pensar así. Ni derechista, nada de eso. Claro. Era más bien conceptual, teológica. ¿Qué pasó? Que Jesucristo mismo usa esas categorías semíticas, que para los semitas se entienden, para los que sabían hebreo se entienden, pero no para los latinoamericanos que tenemos una cultura occidental más greco-romana, mucho diferente. Claro. ¿No? Entonces, Jesucristo dice que los cabritos o los cabras van a estar al lado izquierdo y las ovejas o corderos van a estar al lado derecho. Es la misma categoría. Nosotros tradujimos. Y si usted la lee, dice, el corazón del sabio busca el bien,
pero el corazón del necio busca el mal. ¿Ahora se entiende o no se entiende? Claro. Es tan sencillo como tener dos versiones de la Biblia y vas a ver tú que el modismo semita que no entendías, llegas a una versión más actual y lo entiendes.